Ya ha quedado más que patente que durante nuestro periplo a través de las eras del cómic tenemos cierta predilección por poner en valor a autores, personajes o etapas que creemos merecen un mayor reconocimiento. Sabemos los motivos por los que has hecho clic en este vídeo y ahora estarás pensando, ¿qué más reconocimiento merece la etapa de Frank Miller en Daredevil? La verdad es que se ha hablado ya mucho de ella, pero por una simple razón: es una de las mejores sagas jamás realizadas en un cómic de superhéroes. Así que no te preocupes, que enseguida la trataremos como se merece y con nuestro característico estilo, pero antes queríamos detenernos tal vez una última vez para recordar brevemente el legado de ciertos autores del demonio de la cocina del infierno. Recapitulando, la idea del hombre sin miedo nació hacia 1963, cuando Stan Lee pensó que si muchos héroes suelen tener una debilidad muy clara, ¿qué ocurriría si la mayor debilidad de alguien se convirtiera en su mayor virtud? Dado que los artistas habituales como Jack Kirby o Steve Ditko estaban bastante ocupados, para plasmar su idea acudió a Bill Everett, el veterano creador de Namor en los años 30, pero el lanzamiento de este primer número se complicó por culpa del incumplimiento de los plazos de entrega de Bill, y los propios Steve y Jack tuvieron que participar para que la primera historia de Daredevil viera la luz a inicios de 1964. Después de una sucesión de artistas, Wally Wood se instaló en la serie, cambiando el ahora extraño diseño amarillo del diablo por el clásico y amenazante rojo. Wood terminó de conformar el mundo de los bajos fondos de la Nueva York de Matt Murdock y su relación con su socio Foggy Nelson y con Karen Page, y tras la marcha de este último dibujante, un talentoso y joven John Romita lo sustituyó. Romita pulió las características estilísticas del Cuernecitos, pero la aparición de Spider-Man en la colección cambiaría la historia del cómic cuando Ditko abandonó el título del arácnido y Lee decidió confiar sus lápides al dibujante de Daredevil. En ese momento el alter ego de Matt Murdock necesitaba un nuevo dibujante y con suerte consiguió el mejor que podría haber existido: Jim Collan. El estilo noir del ilustrador dotó a la colección de una elegancia y oscuridad que sus pocos lectores de aquel momento pudieron disfrutar durante casi una década. Sí, DD no era el más popular, pero el gentil Jim puso todo de su parte para construir una Nueva York tétrica y un héroe más que fascinante en cada viñeta. Además, dotó a cada página de una atmósfera muy cinematográfica, optando por el arte secuencial en muchas escenas y componiendo con una necesaria verticalidad para dar grandiosidad a los edificios por los que el diablo hacía sus acrobacias. El problema es que las historias no siempre eran tan interesantes, y a excepción de la etapa de inicios de los 70 en la que el guionista Jerry Conway introdujo a Natasha Romanoff para hacer la coprotagonista y amante de Matt en el rebautizado título Daredevil and the Black Widow. Pero después de estas historias y tras la marcha provisional de Jean en el número 100, la serie volvió a vivir un baile constante de escritores y dibujantes que pusieron en jaque la existencia de la colección. A finales de los 70 y tras la reestructuración de Marvel Comics tras unos años de crisis, el nuevo editor Jim Shooter optó por darle una oportunidad a un joven y ambicioso dibujante antes de cancelar Daredevil. Su nombre es Frank Miller, el hombre que gestó el endiosamiento del diablo. Si quieres hacerte con la legendaria etapa que vamos a diseccionar hoy, puedes conseguirla en Generación X. Ya están disponibles los tomos del nuevo formato de obras maestras Marvel. Puedes adquirirlos a través del enlace que te dejamos en la descripción o visitando sus tiendas, en las que además podrás encontrar cualquier etapa del demonio de la cocina del infierno. Y por cortesía suya sorteamos la obra magna de Frank Miller y Daredevil, Born Again. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal y argumentarnos en los comentarios poniendo primero el hashtag quiero mi regalo KK, porque deberías ser tú el ganador de este cómic tan trascendental para el personaje y el autor, disponible para los residentes en España en la península ibérica. Mucha suerte a todos los participantes y ahora sí, introduzcámonos en la cocina del infierno. Lo dicho, la continuidad de Daredevil pendía de un hilo. Marvel, con Jim Shooter a la cabeza, se hallaba en una reestructuración bastante agresiva y muchas series estaban con la soga al cuello. La situación en las oficinas de la Casa de las Ideas era tan tensa como las de las calles de Nueva York cuando salías de ellas. Ya comentamos en nuestro más reciente episodio sobre Batman que la ciudad que nunca duerme se había convertido en la ciudad que no dejaba dormir. Diversos motivos políticos y una preocupante crisis económica y social habían convertido a la Gran Manzana en una urbe caótica
caótica, sucia y en la que proliferaba la indigencia. Un joven Frank Miller proveniente de Vermont había llegado a aquella metrópoli con el sueño de ser dibujante. No parecía ser muy bueno, pero el trabajo duro y la perseverancia le llevaron a tener alguna que otra oportunidad, gracias al influyente Neil Adams, uno de sus ídolos. Y hacia 1979 en Marvel le ofrecieron realizar un par de ejemplares de una de las series paralelas de Spider-Man, Peter Parker de Spectacular Spider-Man 27 y 28. Allí Spidey unía fuerzas con un amigo recurrente, Daredevil, y curiosamente y de la forma inversa a la que ocurrió con el ya mencionado Romita, la sorprendente representación del alter ego de Matt Murdock en las páginas del Arácnido le abrieron las puertas de la agónica serie del Diablo Defensor. Total, aquella convaleciente revista ya no tenía nada que perder. Desde que aterrizó en el 158, Miller demostró un talento narrativo y una seguridad en sí mismo como pocas veces se había visto, tal vez demasiada, aunque nunca le llegó a perjudicar. Junto a Roger Mackenzie como escritor, la irrupción de Frank a la serie del Diablo generó un lavado de imagen más que necesario para el héroe y todo su entorno. Los primeros números de su etapa parecen ponerle a prueba con respecto a qué tipos de enemigos debería combatir DD, cómo enfocar el tono y el estilo de estas aventuras y descubrir qué le hacía falta a la colección, además de terminar de entenderla. Pues parecía que a Frank Miller nunca le había interesado Daredevil y debía encontrar algún punto de afiliación con él, al contrario de lo que ocurría a su socio en los acabados y entintado, Klaus Jansson. Este artista había llegado a la serie varios años antes. Él sí era un admirador del mundo de Matt Murdock y tenía un gran respeto por los autores pasados, pero quería hacer algo rompedor que llevase uno de sus personajes predilectos a un nuevo nivel, y la ambición de Frank fue su salvavidas. Ambos tardaron muy poco en compenetrarse a la perfección y las viñetas lo dejan patente. Miller y Jansson estaban en sintonía y su implicación en la revista era cada vez mayor, hasta llegar a quedar como los autores completos a partir del número 168, con fecha de enero de 1981. Los orígenes de Matt Murdock tenían unos cimientos bastante sólidos: su terrible accidente de pequeño, la convivencia con un padre soltero y boxeador que quería hacer de su hijo un gran hombre, la complicada relación con sus compañeros del colegio. Pero su adolescencia apenas había sido explorada brevemente para hacer saber que Matt conoció a Foggy en la Facultad de Derecho. En ese mismo marco temporal, Miller presentó a una adinerada joven de origen griego que fascinaría los sentidos del ciego pelirrojo, Electra Natchios. Su padre, embajador de la nación mediterránea, era un buen blanco para ser objeto de algún atentado terrorista. Y así fue no demasiado después de que los dos jóvenes se enamoraran. El dolor en el alma de Electra por la pérdida de su progenitor hizo que se separasen, pero el destino, varios años después, quiso que se encontraran en un callejón mientras Daredevil intentaba conseguir información sobre próximos golpes mafiosos. Ahora Electra era una cazarrecompensas de criminales en busca del mismo hombre al que interrogaba DD. A raíz de la presentación de la asesina, la colección pegó un subidón de calidad. Su debut marca el inicio de la que podría ser la más influyente etapa en los cómics de los 80. Frank Miller y Klaus Jansson, como reflejo de su propia realidad y muy inspirados por el arte de Will Eisner, quisieron hacer de la Nueva York de la serie un ente propio. Sus entornos, apoyados en las ideas establecidas anteriormente por Jim Collan, como el empleo de las sombras, la crudeza de los escenarios y la vertical composición de viñetas, parecen respirar y tener alma, gracias a los detalles clave que incluyan los autores. En sus propias palabras, no se trata de representar perfectamente cada edificio o cada calle, sino tomar los elementos que hacían de Nueva York la ciudad que era: la suciedad, la oscuridad de sus callejones, la gentuza que los habitaba y los colosales y robustos edificios que poblaban una corrupta jungla de cristal. Y en la jungla solo había un rey: Kingpin. Presentado durante la gloriosa etapa de Stan Lee y John Romita de Spider-Man, Wilson Fisk era representado como un capo que parecía tener siempre el control, manejando el poder del crimen organizado sobre la palma de su mano. Miller decide introducirlo en Daredevil quitándole toda esa fachada, prácticamente desnudo, desligado de su gigantesca americana blanca y sus pantalones morados. Está aislado en Japón, donde no tiene a todos sus esbirros, y recibiendo la noticia del secuestro de su esposa Vanessa, su único punto débil. Ella viajó a la Gran Manzana para contratar los servicios de un bufete de abogados, Nelson y Murdock, para defender a su marido contra las bandas que ahora controlan la ciudad. Kingpin tiene información que podría hacerles caer, pero para evitar que el gordinflón se vaya de la lengua, los grupos criminales la han tomado como rehén. Las noticias le hacen regresar a su antiguo reino, Manhattan, donde estas bandas enemigas intentan sobrevivir a las acechantes escaramuzas del diablo de la cocina del infierno. Fisk aún no conoce al hombre sin miedo, pero el as en la manga de los mafiosos de la ciudad sí:
Bullseye. Benjamin Poindexter, creado antes de la llegada de Miller al título, es otro asesino a sueldo con la mejor puntería que se haya visto jamás. Cualquier objeto, por cotidiano o pequeño que sea, le puede servir como proyectil para acabar con su respectivo objetivo. Este objetivo solía ser recurrentemente nuestro Cuernecitos, contra el que perdía una y otra vez. Esto le hizo adquirir una conducta obsesivo-compulsiva con el héroe, amplificada por un tumor cerebral que le estaba destrozando a pasos agigantados. Su enfermedad le hacía cada vez más y más inestable, hasta el punto de tener alucinaciones con Daredevil. El hombre con la mejor puntería del planeta solo tenía un objetivo, aunque su trabajo fuera eliminar otros. Con todos estos elementos puestos sobre la mesa, Frank Miller y Klaus Jansson nos brindaron unos cómics para el recuerdo. La delicada construcción de todos estos personajes, más la tan acertada ambientación del escenario y el tono establecido, convirtieron en muy pocos números a Daredevil en una revista transgresora. Hemos hablado ya de los acompañantes más destacados de esta etapa, pero ¿qué hay del propio Diablo? Pues su desarrollo fue tan sobresaliente como los de los secundarios. Ya hemos mencionado antes su pasado y nos detuvimos en su peculiar psique en nuestro anterior capítulo sobre el personaje, pero Frank y Klaus partían con un héroe muy diferente a los demás. Su principal aliciente siempre ha sido su ceguera y sus supersentidos, cosa que siempre supieron aprovechar muy bien ambos autores, pero lo que ellos conllevan y el sufrimiento que hay detrás de ellos no se habían explorado con tanto detalle hasta inicios de los 80. Destaca la pérdida de estos dones y cómo Matthew debe recurrir a un antiguo aliado suyo, un mentor, Stick, quien le enseñó en su juventud a poder ver sin la posesión del sentido de la vista. Además, le enseñó a combatir y hacer de su cuerpo un arma, algo que a su padre muy posiblemente le hubiera supuesto una profunda decepción. Como ya hemos visto antes, Jack, batallador Murdock, quería que su hijo tuviera un futuro brillante, y en especial una vida muy diferente a la que vivió el mediocre púgil. Pero si bien Matt cumplió y logró matricularse en Derecho y convertirse en un prestigioso abogado, no es esta apariencia de defensor del pueblo una mera fachada, como la era su hermano imaginario Mike para despistar a Foggy y Karen. Pensémoslo de esta manera: Daredevil en muchas cosas, pero sobre todo en estas, se parece más a Batman que a Spider-Man. Peter Parker es la identidad Moyaren el arácnido, pero tanto en el Caballero Oscuro como en el demonio de la cocina del infierno, la esencia de la persona recae en su faceta de vigilante, aunque no por ello descuida su vida personal, la que a priori corre peligro por culpa de una investigación del periodista Ben Urich, quien, tras descubrir la identidad del vigilante, evade las pruebas y comienza una amistosa relación con él. Al igual que como abogado, Daredevil defiende el modelo legal y cree en la justicia, pero no por ello reniega de la violencia para hacer que su misión se cumpla. DD no contiene sus golpes, aunque a su vez no quiere hacer daño a nadie. Es como un boxeador que pelea en el ring por poner un trozo de pan sobre la mesa. Se alimenta de su dolor por todo lo que ha vivido y lo canaliza en una cruzada interminable contra la injusticia. ¿Acaso disfruta haciéndolo? Puede que ni él mismo lo sepa, o al menos duda de ello. Duda hasta que se enfrenta a la cruda realidad de poder poner fin a la vida de alguien, y en ese instante recuerda sus valores como abogado defensor. Incluso cuando puede tener al psicópata de Bullseye a sus pies, decide no convertirse en juez, jurado y verdugo, ya que eso es lo que le diferencia de los villanos, incluso lo que le dista de otros justicieros con una moral muy diferente a la suya, como es el caso de Frank Castle, el castigador. La irrupción de ese reciente y fascinante personaje presentado en The Amazing Spider-Man 129 sirvió a Miller para poner de manifiesto su idea principal con esta colección: denunciar la violencia. Punisher no tiene ningún problema en acabar con los criminales a los que DD deja con vida, y eso les sitúa en dos perspectivas muy diferentes, aunque su objetivo sea el mismo que el de Matt Murdock. Además, las intensas y crudas escenas de acción en las que los dibujantes se esforzaban por representarlas lo más dolorosas posibles buscaban exponer esa violencia no para engrandecerla, sino para mostrar su negatividad. Aunque esta exposición a lo violento fomentó una ola de nuevos cómics muy enfocados en unas escenas de acción lapidarias y sangrientas, pero vacías en cuanto a mensaje. Aunque Miller no solo las empleaba como panfleto para sus ideas, sino que muchas veces acudía a la más sincera brutalidad para desarrollar tramas y personajes. Con Elektra y Kingpin también llegó una exploración del mundo de las bandas orientales, concretamente las conformadas por ninjas. La presentación de la mano como el gran peligro para Daredevil se intuye a lo largo de toda esta etapa. Sus inagotables y sigilosos soldados funcionan como grandes adversarios para el Diablo y su compañera portadora de Sais. Mientras los ninjas buscan acabar con ambos, DD debe lidiar también con una guerra de mafias que ha causado Fisk. Este busca ahora tomar el control de la ciudad a través de la elección de un alcalde maleable que cumpla con todas sus voluntades, pero
pero gente como el periodista Ben Urich o el abogado Foggy Nelson podrían estar investigando esta trama de corrupción y su trabajo en las sombras podría haberse fulminado. Kingpin necesita a alguien que haga el trabajo sucio por él, pero cansado ya de recurrir al alocado Bullseye decide contratar a Elektra, quien tendrá sus encontronazos con Dede, quien intenta defender al escritor y no será capaz de acabar con Foggy al recordar su pasado con Matt. Tras dejarle marchar de entre las sombras emerge una escuálida y chepuda figura conducida por la máxima locura y ansias de venganza. Bullseye va en busca de aquella que lo ha reemplazado. El ejemplar que estamos abordando es el 181, seguramente el más sobresaliente tanto narrativa como artísticamente de toda la colección. Ambos mercenarios se enzarzan en una coreografía silenciosa de pura violencia. Cada uno muestra sus mejores trucos, pero los de Bullseye son mejores. Con unas de picas lanzado al cuello, el inestable hombre inutiliza Elektra. Luego la sujeta con su brazo derecho mientras sostiene uno de los 6 con la izquierda, para rápidamente estacárselo en el estómago. Como puede, Elektra llega al apartamento de Matt. Sobre sus brazos, muere. Esto desencadena una profunda crisis en Murdock, un Murdock cuyo secreto ha sido descubierto por el mismísimo Bullseye, aunque Fisk no puede creer que el abogado ciego sea el hombre que complica todas sus operaciones. Necesita una prueba y el asesino va en busca de ella. Al llegar a la casa de Matt, Bullseye reconoce una figura de espaldas leyendo, mientras un guante rojo le agarra el hombro. Dede ha conseguido engañarlo con un pelele como en el que se va a convertir el asesino de Elektra. Esta vez el diablo no contiene sus golpes. Esta vez no le salvará en el último momento. Poindexter cae varios metros hacia el suelo, ha quedado parapléjico. Lo único que funciona es su malogrado cerebro, aunque lo hace lo suficientemente bien como para generar un angustiante odio constante contra el ahora derrumbado justiciero de las mallas rojas. Este justiciero ahora debe vivir con el dolor de la pérdida del que parece reconocer como su verdadero amor, más allá de Karen Page, la mujer cuyo mero recuerdo le atormentó durante años, más allá de Natasha Romanoff, la única que entendía su faceta superheroica, más allá de Heather Glynn, con quien Matt parecía encontrar la paz en estos momentos de guerra. Daredevil enloqueció hasta el punto de creer que Elektra debía seguir viva. Tal vez tuviera razón, fuerzas oscuras apostarían por ello, pero nosotros dejamos que lo descubráis por vuestra cuenta. Por nuestra parte, concluiremos aquí este relato. El legado de Frank Miller seguirá siendo abordado en sus futuros trabajos y en sus irrevocables influencias. Ahora que, junto a Klaus Jansson, había transformado a Daredevil en uno de los grandes iconos del cómic, faltaba ponerle la guinda al pastel. Manteneos al tanto de nuestras aventuras, pues Frank Miller había conseguido elevar al diablo al Olimpo, pero no mucho después le haría descender hasta los infiernos. Tal vez donde siempre haya pertenecido.